Bienvenidos a nuestro webinar Aplique Wolfram Language en las ciencias sociales. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer usar las entidades computacionales para analizar autores y sus obras, estudiar el número de apariciones de personajes en una novela, usar entidades computacionales para obtener mapas del Imperio Romano en diferentes épocas, usar estos mapas para observar la evolución del Imperio Romano, importar libros y usar la función Classify para entrenar a una función e identificar el autor de un libro, importar recursos del repositorio de datos de Wolfram y usarlos para analizar redes sociales, analizar los grafos de las redes sociales y vecindades de subgrafos. Sean bienvenidos. Empecemos con hacer un análisis del libro y posteriormente vamos a hacer un análisis de la aparición de personajes en una novela. Para ello vamos a utilizar las entidades computacionales y las entidades computacionales, por ejemplo aquí vemos esta que representa a una persona en la vida real, o por ejemplo esta otra entidad computacional que representa a un libro en la vida real. En términos generales, entonces, una entidad computacional representa a algo, a una entidad en el mundo real. Para insertar entidades computacionales en nuestro notebook vamos a utilizar esta entrada, que es este recuadro con este igual. Para insertarlo nos vamos al menú Insertar y aquí seleccionamos Entrada de forma libre dentro de línea. Y aquí podemos insertar, por ejemplo, nuestra entidad computacional. Por ejemplo, voy a escribir Gandhi y hago clic fuera del recuadro para que automáticamente temática me reconozca la entidad computacional. En este caso yo me refiero a Gandhi, puede ser Mahatma o, por ejemplo, Indira Gandhi. Si yo hago clic aquí en Indira Gandhi, voy a tener otra interpretación, en este caso es de Indira Gandhi, y si estoy de acuerdo con esta interpretación le doy clic a la palomita o simplemente puedo seleccionar otra entidad computacional. Por ejemplo aquí tenemos de tipo película o de tipo libro. Entonces aquí, si acepto esta interpretación, le doy clic en la palomita y ya me aparece la entidad computacional, que en este caso representa a la persona Indira Gandhi. Y estas entidades computacionales tienen muchas propiedades. Vamos a ver más adelante algunas de estas propiedades. Aquí ya tenemos dos tipos de entidades computacionales. Esta que se trata de una persona y esta otra que en este caso se trata de este libro que es El Quijote de la Mancha. Aquí tenemos dos tipos de entidades computacionales. Se trata de una persona y se trata de un libro. Podemos tener muchos tipos de entidades computacionales. Para obtener una lista de todas las entidades computacionales que son un libro, voy a usar la función EntityList. En este caso voy a poner book y esta lista completa la voy a almacenar en data. Vamos a ver cuántos libros tenemos en data con la función len. Aquí está, tenemos 12.238 libros y de esta lista de estos 12.238 libros voy a obtener una muestra aleatoria de 10 elementos con la función random sample. Aquí tenemos una lista de estos 10 elementos. En este caso se trata de 10 libros. Y como les comenté, tenemos muchas propiedades
sobre las entidades computacionales. En este caso, como se trata de libros, podemos obtener esta propiedad a través de esta función que es la fecha en que primero fue publicado, y en este caso es del año 1905, y también tenemos el autor. Aquí está el autor, que nos devuelve una entidad computacional que en este caso se refiere a una persona. De esta forma, así como tenemos la forma de obtener el autor, aquí podemos tener esta entidad computacional, aquí podemos tener esta función pura donde vamos a obtener el autor de esta lista, que son los primeros 2000 libros de la variable data, y estos 2000 libros les vamos a aplicar la función que es la función autor, y como nos va a generar una lista de listas con la función flatten, vamos a quitar ese anidamiento y vamos a dejar una sola lista. El resultado lo vamos a almacenar en data 2. Aquí está el resultado. Aquí tenemos los 2000. En el caso de que algún libro tenga varios autores, aquí aparecen los autores. Bien, de esta lista vamos a contar el número de veces que aparece un autor. Para esto tenemos la función counts, y posteriormente los vamos a ordenar del más grande al más pequeño, y la lista la vamos a almacenar en data 3. Aquí vamos a mostrar los primeros 50 autores. Recordemos que estamos trabajando con los primeros 2000 libros. Y bueno, aquí tenemos diferentes autores, entre ellos tenemos a Julio Verne, Julio Cortázar, Stephen King, y bueno, algunos otros autores, por ejemplo Isaac Asimov. Y bueno, no son todos los libros los que aparecen, porque aquí recortamos a los primeros 2000 libros. Estos son los primeros 50. Y bien, del autor Julio Verne podemos obtener los libros notables y lo vamos a almacenar en libros. Aquí están los libros notables de Julio Verne. Entre ellos tenemos este libro y vamos a trabajar con él. Pero antes vamos a ver cuántos libros son aquí. Esto lo vamos a obtener con la función len. En este caso son 48 libros. Como les dije, vamos a trabajar con este libro, y algunos de estos libros tienen la propiedad de que podemos obtener el texto de este libro. En este caso es con el argumento plaintext, y lo vamos a almacenar en libro. Con la función string_take voy a obtener de esta cadena de caracteres que está almacenado en libro, voy a obtener los caracteres del 15000 al 15300, y aquí están los 300 caracteres del 15000 al 15300. Esta es una porción del libro. Con la función wordCloud y la cadena libro voy a obtener una nube de palabras que me va a mostrar cómo es la frecuencia de cada una de las palabras. Obviamente aquí la función wordCloud me va a eliminar los artículos, entre otros. Aquí está. Estas son las palabras que tienen mayor frecuencia en el texto. Por ejemplo, tenemos Capitán, Nautilus, Nemo, Need. Y bueno, ahora vamos a contar las palabras que tiene el libro. Con la función wordCount podemos contar cuántas palabras tiene este libro, y en este caso
el número de palabras son 103.176 palabras. También con la función wordCounts vamos a contar la frecuencia de cada palabra. Es decir, cuántas veces aparece cada palabra en el libro. Y aquí está. Por ejemplo, tenemos este artículo que tiene 7.645 apariciones. Esto obviamente no se reporta en la nube de palabras porque es una palabra muy común. Bien, podemos calcular la frecuencia, por ejemplo, de la palabra Nautilus con la función wordFrequency. En este caso, esta función va a tomar el número de veces que aparece la palabra Nautilus y lo va a dividir entre el total de palabras, que son 103.000. Vamos a ver cuál es el resultado. Y el resultado que tenemos es que tiene una frecuencia de 0.005. Ahora vamos a dividir todo el libro en una lista de palabras con la función string_split. Yo puedo, recordemos que esto es lo que tenemos almacenado en libro, que es una cadena muy larga de caracteres. Y podemos dividirlo en palabras con la función string_split y lo vamos a almacenar en palabras. Aquí vamos a mostrar una muestra aleatoria de 50 de ellas para ver qué tanto tenemos. Aquí tenemos estas palabras, place por ejemplo, water y algunas otras seleccionadas aleatoriamente. Ahora bien, ya que tenemos estas palabras, vamos a hacer una función que cuente cuántas veces aparece la palabra Nautilus o cualquier otra palabra en cada 10.000 palabras. Entonces voy a hacer una función genérica que va a ser esta. Y lo que voy a hacer es que cada 10.000 palabras, aquí tenemos, aquí vamos a extraer las palabras de la 1, por ejemplo, a la 10.001. Y de ahí va a seleccionar cuáles se parecen a esta palabra. Más bien, cuáles son iguales a esta palabra que voy a almacenar aquí. Ya una vez que la seleccionó, voy a contar cuántas son las seleccionadas. Y con la función table voy a contar, voy a mover ahí, voy a iterar ahí desde 1 hasta 90.000 en incrementos de 10.000. Pues vamos a declarar esta función. Y ahora sí voy a usar esta función para la palabra Nautilus. De la palabra 1 a la 10.001 aparece 0 veces. De la 10.001 a la 20.001 aparece 4 veces. Y así sucesivamente. Esta lista ya la puedo graficar con la función listplot para ver cómo va apareciendo la palabra Nautilus en la novela. En este caso estamos haciéndolo cada 10.000 palabras. Voy a almacenar estos nombres en names, Nautilus, Ned, Nemo y Captain. Y lo voy a mostrar. Voy a aplicar la función voy a aplicar esta función que acabo de hacer a cada uno de estos nombres. Voy a unir estos puntos para que se vea una gráfica consecutiva en los puntos y voy a poner en las leyendas los nombres. Voy a visualizar la frecuencia de aparición de cada uno de los nombres que tenemos aquí. Aquí por ejemplo tenemos Nautilus, aquí aparece Nautilus, aquí aparece Ned. Aquí lo vemos, Ned aparece en toda la novela. Nemo va incrementando su presencia. Captain empieza a aparecer desde el principio, sin embargo está aumentando su aparición
Por ahí cerca de la mitad de la novela más o menos se conserva y al final de la novela disminuye su aparición. Trabajemos ahora con la caída del Imperio Romano. Para ello vamos a analizar esta entidad computacional que se trata acerca de las entidades históricas relacionadas a los países. Recordemos que con la función EntityList podemos obtener todas las entidades computacionales relacionadas a la historia relacionada a un país. Entonces aquí vamos a obtener todas estas entidades computacionales, las vamos a almacenar en datos. Después vamos a obtener cuántos elementos hay en esta lista con la función len. Y finalmente vamos a mostrar una muestra aleatoria de 20 de estos datos históricos. Entonces, como todo esto está en una sola celda, vamos a ejecutarlo vamos a obtenerlo en una sola ejecución. Y aquí tenemos el resultado, tenemos 1955 entidades históricas y aquí tenemos 20 aleatorias. Observemos que, por ejemplo, hay algunas que tienen la fecha de inicio y la fecha final. Vamos a checar las propiedades del Imperio Romano con la función properties. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos algunas de las propiedades que son los países actuales, el nombre, la nacionalidad, si tiene polígono, la posición, la fecha de inicio, etc. Dentro de las propiedades están los países actuales. Vamos a ver cuáles son los países actuales. Estos son los países actuales que formaban parte del Imperio Romano. Y aquí tenemos el polígono. Aquí tenemos el polígono, que es esta serie de puntos. Son 7335 puntos. Y bueno, ya que tenemos esto en forma de polígono, con la función GeoGraphics podemos visualizar este polígono. Ya esta función incluye la visualización en un mapa del polígono que tenemos aquí, de este polígono. Este es el mapa del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tuvo su evolución a través del tiempo. Y aquí voy a obtener la fecha de inicio con el argumento startDate y el argumento endDate. Puedo obtener la fecha de inicio y la fecha final del Imperio Romano. Aquí tenemos el inicio del Imperio Romano y el final. Ahora vamos a retrasar este final a un año menos, así que vamos a obtener la fecha previa a la fecha final, que es esta. Le vamos a restar un año y lo vamos a almacenar en final nuevamente. Este año corresponde al año 394. Vamos a utilizar esta fecha en inicio y esta fecha final para obtener el polígono que forma el Imperio Romano, y con la función date voy a poner el polígono a esa fecha determinada, es decir, al inicio y al final. El resultado de los dos polígonos lo voy a almacenar en mapa I y en mapa F. Aquí están los dos polígonos. Ahora, para visualizarlos, los voy a poner en la función GeoGraphics, como está aquí. Aquí tenemos la función GeoGraphics. Pero ahora voy a poner
con la función manipulate voy a poner un botón. En el caso de que la variable fin sea verdadero, me va a poner el mapa final del Imperio Romano. En caso de que no, simplemente no va a hacer nada. Y esta variable fin va a empezar por default con false, pero fin solamente va a tener dos valores, true o false. Y vamos a ver el resultado aquí. Aquí tenemos algunos argumentos adicionales. Por ejemplo, esta es la proyección, este es el rango de graficación y el tamaño de la imagen a 700. Aquí tengo el resultado. Como pueden ver, este es el mapa inicial del Imperio Romano. Aquí tengo la variable fin. Si hago clic aquí, por default está en false, entonces no me va a aparecer el mapa final. Si yo hago clic, entonces noten cómo al color verde se le encima el color naranja que tenemos aquí. Este es el mapa final del Imperio Romano. Entonces aquí podemos comparar el inicio, que es este verde, y el final, que es todo esto que está sombreado en estos dos colores. Vamos a generar una función que genere el mapa en una fecha determinada. Aquí tengo estas opciones para el mapa. La parte más importante es esta. Aquí va a obtener del Imperio Romano el polígono a una fecha determinada. Esta fecha determinada va a ser parte del argumento de la función datemap y también va a estar etiquetada con precisamente la fecha. Estos son algunos argumentos adicionales para el mapa. Voy a definir la función y ahora vamos a ver el mapa en el año 315. Este es el mapa en el año 315. Noten, aquí abajo aparece la etiqueta. Vamos a ver en el año 100. Este es el Imperio Romano en el año 100. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a usar esta misma función que ya vemos que trabaja muy bien para generar una animación de la evolución del Imperio Romano. Para hacer eso voy a usar esta función dateRange, que va a tomar la década y le va a tomar la fecha de inicio y le va a sumar una década y va a finalizar en la década de la fecha final. Presionamos Shift Enter y este es el rango que va a graficarme desde la década del 20 antes de Cristo hasta la década de... Y voy a usar la función datemap para mapearla sobre esta lista de valores. Cada uno de estos valores va a ser mapeado con la función datemap. Aquí está la función map. Y estos mapas generados los voy a animar con la función listAnimate. Aquí tengo la velocidad de animación y vamos a ver cuál es el resultado. Este es el resultado. Vamos a hacer clic para reproducir. Vamos observando cómo aparecen territorios o desaparecen territorios. Aquí está la década que estamos viendo. Podemos aumentar la velocidad, disminuir la velocidad o modificar el modo de reproducción.
Vamos a importar algunos libros de Oscar Wilde y Victor Hugo para que entrenemos a una función clasificadora, y esta función clasificadora va a alimentarse con libros de estos dos autores para que posteriormente podamos identificar quién fue el autor de determinado libro. La fuente la vamos a obtener de este sitio. En este sitio se encuentran alrededor de 70,000 libros electrónicos gratis. Vamos a hacer la búsqueda de este libro, que es Alicia, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, del autor Lewis Carroll. Y aquí vemos diferentes versiones. Entre ellas tenemos la versión de texto, que es esta, que tiene esta dirección. Aquí tenemos el libro, como podemos ver, y lo que nos va a servir en este momento es que todos los libros tienen esta cadena inicial para que posteriormente los podamos importar, y dependiendo del libro vamos a ver la siguiente parte de la cadena, que es un número, y la siguiente cadena, que es esta en particular para este libro, y para cada libro vamos a tener una en particular, pero la cadena común es esta, que es la inicial. Entonces vamos a crear una función para importar diferentes libros usando esta cadena inicial. Aquí está la función importarlib, que es lo que les comentaba. Tenemos esta cadena inicial y luego le vamos a colocar la referencia. Precisamente esta cadena de texto es la que tenemos aquí, y dependiendo del libro va a ser la cadena que vamos a poner. Vamos a definir esta función. Y bueno, aquí ya tengo 4 libros en español: La importancia de llamarse Ernesto, El retrato de Dorian Gray, Los Miserables y Nuestra Dama de París. Vamos a definir estos libros. Aquí ya tenemos la función importar librería. Y ahora vamos a usar una muestra del libro de Los Miserables. Vamos a tomar con la función string_take, vamos a tomar del carácter número 480 al 900. Y aquí tenemos esta sección de este libro, donde se muestran los datos principales del libro. Estos son del carácter 480 al 900. Ahora vamos a entrenar el clasificador usando la función classify. Lo que va a hacer la función classify es que a este autor le va a asignar estos dos textos, y a Victor Hugo le va a asignar estos dos textos. Vamos a poner que la ejecución de la función classify esté limitada por 30 segundos. La función se va a llamar autor. Listo, ya tenemos la función autor, y ahora vamos a importar otros 2 libros que no son los que usamos para entrenar la función. Este, que es El Príncipe Feliz, y este otro, que es 93. Vamos a importarlos.
Y aquí ya tenemos la función clasificadora, que es autor. Ya clasificó estos dos libros, El Príncipe Feliz, escrito por Oscar Wilde, y 93, escrito por Víctor Hugo. Podemos usar las entidades computacionales para averiguar los libros notables de Oscar Wilde. En este caso tenemos el libro de El Príncipe Feliz, aquí lo tenemos, escrito por Oscar Wilde. Nuestro clasificador hizo una buena tarea. Y el autor Víctor Hugo, vamos a averiguar sus libros notables. Entre ellos está el libro 93. También podemos obtener la información de la función clasificadora, y esto lo vamos a usar, esto lo vamos a averiguar con la función information. Aquí ya tenemos la información de la función clasificadora. Tenemos dos clases. Este es el método usado. El tiempo de evaluación. En este caso se usaron 4 ejemplos y este es el tiempo de entrenamiento de la función. Ahora, del primer autor, que es El Príncipe Feliz, vamos a analizar las probabilidades, es decir, vamos a ver cuáles son las probabilidades de que se trate de un autor o que se trate del otro autor. En este caso nos está diciendo que es 100% de Oscar Wilde. Y también del libro de 93 vamos a hacer exactamente lo mismo. Y en este caso nos dice que Víctor Hugo tiene el 100% de probabilidad. Ahora hagamos un análisis de redes sociales. Para ello vamos a obtener un ejemplo del repositorio de datos de Wolfram. Aquí tenemos la dirección del repositorio. El repositorio de datos de Wolfram es un recurso completamente público que alberga una colección cada vez mayor de conjuntos de datos computables que son seleccionados y estructurados para que sean adecuados para su uso inmediato en cómputo, visualización, análisis y más. Están arreglados por diferentes categorías. Aquí, por ejemplo, tenemos historia, tenemos medicina, transportación, gobierno y muchas otras categorías más. También están organizados por tipos: datos numéricos, series de tiempo, imágenes, texto, datos geoespaciales, grafos, entidades computables, entidades computacionales y audio. Si buscamos sobre algún ejemplo o algún tema en particular, aquí vamos a consultarlo. En este caso vamos a trabajar con el ejemplo de la red social en línea. Este ejemplo va a representar una red social típica, compleja, en el que las conexiones entre los usuarios se establecen a lo largo del tiempo mediante mensajes en línea. Una observación es que el peso de la arista va a describir la cantidad de mensajes enviados por el usuario. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo usar estos recursos. Por ejemplo, aquí con la función resource_data vamos a traer de este sitio el recurso y con esto ya lo podemos utilizar. Vamos a regresar a nuestro notebook. Aquí tenemos la función resource_data, que es la función con la que vamos a hacer la consulta, y vamos a traer el recurso a nuestro notebook. Y este recurso lo vamos a llamar red. Aquí tenemos algunos datos adicionales sobre el grafo. Cuenta con 1899 vértices, con 20.296 aristas
Es un grafo dirigido que además está ponderado. Vamos a graficar el grafo. Para eso vamos a usar la función graphplot y vamos a ponerle el estilo de la arista delgado. Aquí está nuestro grafo. Vamos a hacerlo un poco más grande. Como les comenté, es un grafo complejo. Tenemos otra herramienta de visualización para trabajar con grafos. Para ello tenemos también la función graphplot 3D. Vamos a aplicar los mismos argumentos y, a diferencia de la función anterior, aquí nos permite visualizar el grafo en 3 dimensiones. Y Matemática se va a encargar de acomodar los vértices y las aristas según la mejor forma de mostrarlos, en la forma más óptima posible, mostrar la red. Aquí tenemos la red en 3 dimensiones. Este es un objeto tridimensional que podemos manipular. Si nosotros hacemos clic sobre el grafo, podemos ver cómo rota. Y tal cual como una entidad que representa una gráfica en 3 dimensiones, podemos acercarnos presionando la tecla control y moviendo el mouse. Aquí me estoy acercando. También puedo desplazarme con la función Shift, puedo mover el grafo y de esta forma puedo tener una mejor visualización de alguna parte en especial que yo quiera ver, en este caso del grafo. Puedo hacer esta manipulación. Ok, ya tenemos una idea del grafo y ahora vamos a obtener la lista y el número de vértices. Para eso vamos a usar la función vertexList de la red y lo vamos a mostrar en corto. También, ya una vez que tengamos la lista, vamos a averiguar cuántos elementos tenemos con la función length. Todo esto lo vamos a hacer en la misma ejecución. Aquí tenemos la lista de los vértices. Esta es una versión corta, por eso le pusimos el short. Y bueno, en total hay 1899 vértices. Con la función vertexOutDegree vamos a ver el número de aristas que salen del nodo 3. Aquí en este caso tenemos como primer argumento la red. En este caso es el grafo. Y el segundo argumento es el nodo, que es el tercer nodo. Y de aquí mismo vamos a obtener el número de aristas que entran al nodo. Esto lo vamos a calcular con la función vertexInDegree. Tiene los mismos argumentos, el grafo y el número de arista. En este caso están saliendo 175 mensajes del nodo 3 y están entrando al nodo 3 41 mensajes. Podemos buscar cuál es el nodo de donde salen más mensajes. Y esto lo vamos a averiguar con la función maximalBy. En este caso aquí tenemos la lista de nodos y vamos a usar precisamente la función vertexOutDegree para averiguar cuántos mensajes salen de cada nodo, y esta va a ser la función de maximización.
nos va a dar una lista y de la lista vamos a tomar el primer elemento. Este elemento lo vamos a almacenar en remitente, que va a ser entonces el usuario o el nodo que va a enviar más mensajes. Y de la misma forma el destinatario lo vamos a trabajar con la función vertex in degree, exactamente de la misma forma. Entonces vamos a ejecutar esta lista y aquí tenemos que el usuario que envía más mensajes es el 9 y el usuario que recibe más mensajes es el nodo 32. Aquí vamos a obtener cuántos mensajes está enviando el nodo 9 y cuántos mensajes están entrando al nodo 32. En este caso, el nodo 9 está sacando 237 mensajes y al nodo 32 le están entrando 137 mensajes. Para este nodo, el nodo destinatario, que en este caso es el nodo 32, podemos obtener su vecindad y esto lo vamos a obtener con la función neighborhood graph, que tiene de argumento el grafo principal y después el nodo del cual queremos extraer su vecindad, que en este caso es el nodo que está recibiendo más mensajes. Y tenemos algunas opciones, por ejemplo aquí estamos eligiendo el estilo para la arista que tenga una opacidad y también para el vértice que tenga una opacidad de 0.5. Y el resultado lo vamos a almacenar en destinatario basin. Este es el grafo. Este es el grafo donde aparece el nodo que está recibiendo más mensajes, que es el nodo destinatario. Bien, ahora vamos a generar una nueva red remarcando las conexiones del remitente dentro de la vecindad. Es decir, vamos a tomar la red anterior, que es esta, destinatario basin, y ahí vamos a remarcar la vecindad del remitente en verde y el destinatario lo vamos a remarcar en rojo. Aquí tenemos el tamaño del vértice. Para el destinatario va a ser 2 y para el remitente va a ser 2. Estos dos nodos van a tener un mayor tamaño y el resultado lo vamos a almacenar en red 2. Aquí están estos dos nodos. En este caso el rojo es el destinatario, es decir, el nodo que está recibiendo más mensajes, y el verde es el nodo que envía más mensajes. Recordemos que la red vecindad que está alrededor del nodo remitente. Dentro de esta red que almacenamos aquí en red 2, vamos a extraer solo las conexiones que han intercambiado como mínimo 20 mensajes. Para esto vamos a usar la opción Annotation Value, que va a tomar la red 2 y va a tomar como opción la ponderación de la arista que sea mayor a 20. Y vamos a mostrarla como un subgrafo. Aquí está. Aquí tenemos el destinatario y el remitente, y los que están remarcados son los que tienen una ponderación en su arista mayor o igual a 20. De esta red
que tenemos aquí, podemos generar una red que contenga clústeres o comunidades que están cercanas unas a otra. Vamos a obtener las comunidades de este grafo con la función CommunityGraphPlot. Esto es nuestro grafo donde la función va a tratar de buscar comunidades, que son las que nos están marcando en diferentes colores y encerrados en diferentes áreas, donde se da la mayor convivencia entre ellos, y después se va a las otras comunidades para ver cómo están ligadas estas comunidades. En resumen, usamos entidades computacionales para analizar obras de diferentes autores. Obtuvimos el número de veces que una palabra aparece en una obra. También obtuvimos mapas del Imperio Romano y creamos una animación de la evolución del Imperio Romano. Con la función Classify entrenamos con diferentes obras y diferentes autores para crear una función clasificadora que nos clasifique una obra por su autor. También pudimos obtener las probabilidades para los diferentes casos. Importamos un recurso del repositorio de datos de Wolfram y lo usamos para analizar las características de una red. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales, contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También les invitamos a visitar nuestra página multion.com y ahí podrán obtener información acerca de nuestros próximos webinars. Si ustedes desean conocer a fondo cómo usar matemática, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de matemática, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información acerca de nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos.